Se cuenta la historia de alguien que luego de una caída se perdió. Luego de esto pasó años y años en un lugar seco y lleno de maldad, hasta que un día su nombre se mencionó. Alguien en un lugar se acordó de él y lo mandó a llamar. Y es así que vemos que ese lisiado que ocultaba sus heridas estaba junto al rey en la mesa. Hoy Dios se acordó de ti. Y luego de estar días, semanas, meses, tal vez años en un punto donde no encuentras una salida, Él quiere encontrarse contigo y tú debes tomar una decisión. Transpórtate conmigo al tiempo medieval, aquel donde las cenas eran grandes festines, los sellos fabricados en cera y las personas por medio de cartas recordaban a quienes amaban. Hoy alguien se acordó de ti. Recibe su legado. Padre, del original griego pater, tiene muchos significados, los cuales revelan cada faceta de Dios Padre hacia su pueblo. Y estos significados son fuente, protector, uno que nutre, proveedor, progenitor, indicador, fundador, autor, creador y maestro. Todo esto significa Padre. Iglesia, muy buenos días, estamos muy contentos de estar esta mañana en este lugar. Como pueden ver, vamos a tener una reunión un poco diferente, pero quiero que se dé un aplauso porque usted es el privilegiado de estar esta mañana en este lugar. Si usted nos ve desde sus casas, pues es un privilegio poder escuchar la palabra de Dios de la forma en la que la vamos a escuchar esta mañana. Mostrábamos este video porque ayer como jóvenes en la noche tuvimos una reunión espectacular donde iniciamos la reunión en las casas, en los clanes, y como a los 15 minutos los trajimos aquí a la iglesia porque queríamos que fuera una reunión totalmente diferente. Los jóvenes no se esperaban que después de llegar a las casas iban a venir aquí a la iglesia, porque queríamos hablarles a los jóvenes de algo muy importante, y era de legado. Y legado es nuestro retiro, el retiro que vamos a tener, y les quiero dar los significados de legado. Y dice: algo que se hereda, algo que trasciende, un sello de autenticidad, algo que no se cambia y es intransferible, es un testamento, aquello que se deja o se transmite a su sucesor. Así que tal vez ese es el legado que queremos dejar en nuestros jóvenes. Y primera de Pedro 1:4 en la PDT dice: de recibir una herencia que Dios tiene guardada para nosotros en el cielo, herencia que no se arruina ni se destruye ni pierde su valor. Y tal vez sea el momento de recibir esa herencia que no pierde su valor, y es esa herencia y esas promesas que tal vez Dios quiere dejar no solo para los jóvenes, y por eso estamos haciendo esto en esta reunión, sino para cada uno de nosotros, para la iglesia, para sus casas, para sus familias. Y tenemos a dos personas muy importantes que nos van a contar ese camino que vivieron por tener la ausencia de un padre, y por eso les leía todos esos significados al principio. Pero aunque tuvieron ausencia de padre, Dios vino a transformar sus vidas y Dios vino a llenar sus corazones, y son las grandes personas que conocemos hoy en día, y son el pastor y Camilo, y les invito a que les demos un aplauso. Si nos pueden dar un saludito a la iglesia. Buenos días, Dios les bendiga. Iglesia, buenos días, Dios les bendiga. Y yo sé que hay muchos que tal vez están pensando: ay, pero van a hablar de la ausencia de un padre, pero es que yo tuve papá, ¿cierto? O yo no tengo hijos, pero sí tuvo padre, ¿sí? O sea, usted sí fue hijo. Así que es un tema que nos corresponde a absolutamente a todos. Y para iniciar, quisiera que ellos nos dieran como un contexto de su vida, de lo que ha pasado
con sus padres, que es a lo que venimos como en esta mañana. Voy a empezar, Camilo. Bueno. Yo quiero invitarlo ahí antes de contar, hacerle como un recuento pequeño de mi historia. Lo voy a invitar a que haga ahí conmigo una oración muy pequeña, ¿sí? Y le pueda decir: Señor, gracias por permitirme estar en este lugar, permíteme recibir esto como una enseñanza, permíteme que este mensaje y esta palabra que se trae a través de esta experiencia, tú me permitas recibirla como la debo recibir, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Camilo Galeano, tengo 27 años de edad. Hago parte de la Iglesia El Renuevo alrededor de 17 años. Hace 17 años me conocí con los pastores John Jairo y Adriana a mis 9 años. Pero pues Camilo, aunque ustedes lo han visto todo el tiempo aquí, con muy buena disposición, cantando y sirviendo a Dios, porque fue la única herencia que Dios me dejó. Camilo vivió la ausencia paternal desde que nació, ¿cierto? Entonces les voy a contar un poquito acerca de Camilo, del Camilo Galeano que no todos conocen y al que se ha formado una barrera completamente por falta de la paternidad. Pero esta falta de la paternidad con la que hoy vamos a hablar no es para que usted venga y diga: no, hay que cogerle terror a los padres, hay que cogerle rencor, hay que cogerle rabia. No. Todo esto tiene un propósito, todo esto tiene un centro, ¿cierto? Desde que nací, obviamente mi padre no estuvo presente en ninguna de sus formas, ni económica, ni física, ni emocionalmente. Crecí solamente con una madre que fue capaz de levantar a sus 2 hijos, pero los levantó de una forma muy cruda y muy dura, porque fue una madre que para mí es un ejemplo de fuerza, de grandeza, porque esta ausencia paternal hizo que una mujer sola, pasando muchas necesidades, donde muchas veces nos acostábamos y de pronto mi hermano y yo sí podíamos comer, pero mi mamá no podía comer, porque si había para nosotros 2, no había para ella. Donde muchas navidades vi a mi mamá sentada afligida de niño porque no tenía ni siquiera cómo darnos un par de medias. Donde vi a una madre muy afligida cada comienzo de año porque a veces costaba incluso conseguir útiles escolares para 2 personas. Fue una niñez cruda, dura, diferente a la que un niño con una familia funcional puede tener. Eso hizo que desde mi niñez dibujara 3 padres terrenales, 3 padres físicos, y llega un punto de mi vida donde esos 3 padres físicos mueren. O sea que ya no había perdido 1, había perdido 4 padres físicos terrenales, 1 que no había querido estar presente y 3 que dibujé y fallecieron. Dentro de todo ese contexto le tocó levantarse una persona que más adelante les voy a contar, que no es el Camilo que sonríe todo el tiempo en exposición a las demás personas, sino un Camilo que tiene una historia por contar de lo que viene detrás de todo esto que ustedes hoy ven, de esa restauración que Dios vino a hacer en mi vida de la manera más grande que ustedes no se puedan imaginar. Porque aunque hubo la ausencia de un padre terrenal y aunque después fueron 4, siempre hubo uno que nunca me abandonó, y fue Dios. Porque a mis 9 años lo conocí, a mis 9 años me enamoré y a mis 9 años comencé a caminar con el único que no me iba a soltar. Muchas gracias, Cami, pastor. Buenos días, mi nombre es John Jairo Piedrahita. Por el buen sentido del humor de Dios, soy el pastor de la iglesia. Mi esposa me dice que yo soy muy escueto y me expongo mucho cuando cuento las historias, pero yo creo que uno tiene que presentarse muy humano,
porque el poder del maquillaje oculta muchas cosas que uno en realidad vive. Yo vengo de una familia de un papá, una mamá, pero mi abuela en una silla de ruedas. Entonces, una de las condiciones que le puso mi madre a mi papá fue que siempre la abuela iba a vivir con ellos. O sea que en mi casa yo veía papá, mamá, yo veía una abuela que tenía una máquina Singer negrita, que como ella con los pies no podía coser, entonces con una mano guiaba la costura y con la otra mano guiaba el motor. Y de hecho ella, para bajarse de la cama, ponía sus manos, tiraba sus manos al piso y mandaba su cuerpo y quedaba sentada. Eso hace que mi abuela tuviera unas manos grandes como de señor, unas venas muy brotadas. Yo me acuerdo de ver de ella. Y mi mamá, mi papá, mi abuela y mi hermana, 2 años menos que yo. Yo tengo 51 años. Y un papá policía, pero un papá que Camilo cuenta que no estuvo el papá. En mi caso sí estuvo el papá, pero fue un papá ausente emocionalmente. Tal vez por su estilo de vida militar, un hombre como no condescendiente, un hombre más bien rígido, a veces rígido, otras veces inconsistente, muchas veces ausente, un hombre dado, que lo aprendió en el ejército, al vicio, al bazuco, a la marihuana, un hombre dado al alcohol, que a veces abríamos la puerta cuando la tocaban a las 3 o 4 de la madrugada y era el vigilante sosteniendo a mi papá, que no se podía levantar en ese momento. Eso hizo que a medida que yo fuera creciendo, fuera viviendo unas necesidades en casa. Comí mucho salchichón con pan en una tienda porque mi papá estaba en casa y lo que mi abuela lograba hacer con la costura y poco le pagaban, entonces le decía a mi hermana y a mí, nos decía: vaya a la tienda y coman salchichón con pan, y ellas se quedaban en casa, ¿cierto? ¿Por qué no lo llevaban para la casa? Porque no le querían dar salchichón con pan a alguien que no se lo merecía ahí, y era mi papá en ese momento. En ese contexto familiar hizo que viviéramos en los barrios más peligrosos de Manizales, porque vivimos en Manizales, yo soy de Manizales, en barrios muy peligrosos, donde yo me asomaba a la ventana y podía ver cuando estaban haciendo el levantamiento de alguien ahí junto a la puerta, que después salíamos con un balde de agua a lavar toda esa sangre, y se volvió muy normal. Un padre que me llevaba a los lugares de expendio de bazuco, y eran lugares oscuros, una puerta grande con una ventanita pequeña, que yo lo he contado, y me entraban a esa puerta y él llegaba más adentro, y yo solo veía que salía un señor cada rato y abría la ventanita, entregaba y recibía todo el tiempo. Y mi padre siempre me decía: John Jairo, tranquilo, que cuando usted esté grande también lo va a poder hacer. Y eso hacía que en mi casa no hubiera comida, no hubiera, la nevera estaba siempre vacía, no había una salida un domingo como familia. Eso hizo que a tempranas horas de mi vida yo comenzara a trabajar, ¿cierto? Y claro está, hice una carreta, salí a la calle a recoger cartón, huesos, botellas. Esa era la manera en que yo podía sufragar los gastos de mi casa de una manera muy limitada, mientras mi padre gastaba su dinero en otras cosas. Y ahí vi a una mamá llorar muchas veces. Y ayer hablaba con Camilo, con mi esposa, yo les decía que recuerdo una imagen en un patio lloviendo, una mañana, donde a mi mamá la contrataban ahí para lavar ropa y le pagaban por piezas, ¿cierto? Para lavar y planchar.
Y estaba lloviendo mucho de esa manera, esa mañana, un aguacero muy torrencial. Y mi mamá ya recibiendo toda esa agua en un lavadero de esos no de esos prefabricados, sino de tanque grande donde se llenaba de agua. Y yo en una esquina como tratando de escamparme, pero a mi mamá le pagaban con 1 libra de arroz y un atado de panela. Nos íbamos muy contentos para la casa porque podíamos tener arroz y panela. Ahí nos levantamos como en ese contexto, en medio de esa situación. Muchas gracias. Les queríamos traer estas 2 historias porque son los 2 lados, el padre presente pero ausente emocionalmente y el que está definitivamente ausente. Y usted pensará, y Sara tan cruel como lo dice así, de fácil, pero así lo queremos hablar con ustedes para que el mensaje quede mucho más claro en sus corazones. ¿Qué dificultades enfrentaron en la relación con su padre, pastor? Dificultades todas, mucho resentimiento, mucha rabia, mucho enojo, un distanciamiento muy grande, mucho dolor al ver a mi mamá así, pero mucho resentimiento en mi corazón hacia mi papá. La misma pregunta para Cami. No, pues la mayor dificultad que yo tuve fue que no estuvo presente. Ese fue el mayor problema que tuve con él. Y que estuviera ausente, ¿cómo lo afectó de su área emocional? Bueno, emocionalmente afectó en todo. Una persona que tenga ausencia paternal y diga soy una piedra y nada me afecta, es la persona más mentirosa del mundo. Me afectó tanto emocionalmente que Camilo se volvió una persona que tuvo que luchar con el tema de los complejos, tuvo que luchar con el tema, así como lo mencionaba el pastor, desde muy joven, muy joven, me tocó comenzar mi vida laboral porque tenía que suplir también unas necesidades en mi casa. Desde el día en que yo comencé a laborar, mi madre jamás tuvo que tomar un solo centavo para decir Camilo, tenga, porque ese era mi principal objetivo de poder comenzar a laborar. Tuve que luchar buscando una estabilidad económica, que eso afectaba emocionalmente mi vida, sentimentalmente se afectó en todo porque era inestable en cualquier forma que usted lo quiera ver, y eso emocionalmente se alborotó más a mis 20 años, cuando por primera vez veo la foto del que era mi papá. A los 20 años, por primera vez, veo una foto de la forma física de mi padre. Y no les voy a mentir, y Dani, que es mi esposa, no me deja mentir, es ver a Camilo en un futuro, físicamente, o sea, es literalmente. Cuando yo veo a esta persona, ustedes no se imaginan lo que pasa por mi cabeza, solo lo vi con una foto. Se me viene a la cabeza los momentos en que mi madre tuvo que aguantar hambre, los momentos en que yo como hijo tuve que pasar necesidades, los momentos en que yo tuve que decidir si trabajaba o estudiaba, los momentos en que me tuve que criar como un hombre sin alguien que me estuviera corrigiendo siendo hombre, los momentos en que no tuve la referencia de un buen padre y donde el significado de padre estaba totalmente distorsionado. Entonces, si usted me pregunta, ¿le afectó emocionalmente? Todo me afectó emocionalmente. Pastor, igual, ¿cómo esas dificultades que usted menciona lo afectaron en su área emocional? Una de las áreas de mi vida en la que me afectó mucho fue en mi autoestima. Siempre que yo iba a un lugar me comparé, la marca de los tenis, el lugar donde vivían, el trato que los padres tenían con ellos. Mi autoestima comenzó a bajar al piso, siempre me sentí inferior a los demás y comencé en una competencia en mi propia vida, como a tratar de ser igual a mis iguales, a tener lo que ellos tenían, a mostrar lo que ellos tenían. Y entonces
cuando yo trabajaba y me llegaba algo, yo tenía una lucha entre comprarme los tenis que aquel tenía o comprar algo para mi casa. Yo sabía que si compraba algo para mi casa, suplía la necesidad, pero no podía comprar lo que yo quería, y quedaba bien en casa, pero me sentía mal con mis amigos. Y cuando lograba comprar los tenis y me decían, uy, wow, John Jairo, qué lindos zapatos, yo me sentía muy bien, pero cuando llegaba a mi casa no había con qué sostener mi casa. Eso bajó de manera grande mi autoestima, que yo me convertí en un adolescente muy difícil de manejar. Comencé con unas emociones unos altibajos, un carrusel de emociones, donde yo recuerdo que cuando tenía 10 años llegué a la iglesia. Yo sé que a mis líderes de jóvenes y a mis pastores les tocó muy difícil, porque yo era una persona, me volví muy susceptible. No me podían mirar porque me ponía rojo. En mi adolescencia me dieron muchos barros, y esos barros se ponían más grandes, unos volcanes, y entonces yo me volví que todo me hería. Si llegaba a un lugar y me saludaban muy bien, como que me expusieron. Si llegaba a un lugar y no me saludaban, me rechazaron. Si llegaba a un lugar y me hacían sentar al frente, qué pena, yo no quiero estar acá, me están mirando todos. Si llegaba a un lugar y me hacían sentar atrás, no, me siento como rechazado. Yo he aprendido que uno se convierte como un cactus, que el cactus usted lo va a tocar y lo chuza, pero el 80% del cactus por dentro es agua. Y yo sabía lo que había dentro de mí, pero yo quería mostrar algo. Me volví una persona muy difícil de soportar, muy susceptible. No me podían regañar, no me podían mirar, no me podían llamar la atención, porque yo todo lo maximizaba. Entonces yo siempre, yo rechazaba, porque un rechazado rechaza, ¿sí? Definitivamente, yo siento que cuando yo voy a abrazar a alguien y se queda así petrificado, yo digo, esta persona viene de un rechazo, y un rechazado rechaza. No me gustaba que me abrazaran, porque a mí en casa no me abrazaron. Ok, esta siguiente pregunta ya la respondió el pastor un poquito, entonces se la voy a hacer a Cami. ¿Cómo afectó la ausencia de su padre o de esa figura paterna en su identidad y autoestima? Pues, a ver, dentro de mi autoestima, obviamente los primeros pensamientos que tiene uno en el momento en que la parte paternal no está presente es como esa tristeza, como ese desconsuelo, como inferioridad, ¿sí? Inferioridad, porque si había alguien que había podido rechazarme muy fácilmente, cualquier persona lo podía hacer, ¿cierto? Si mi creador, la persona que puso su grano de arena biológicamente para que yo naciera, había podido desecharme tan fácilmente, porque no encuentro otra palabra, o sea, desechar fácilmente, yo ya en mi autoestima, mi inferioridad por el suelo totalmente. Esa autoestima se vio acomplejada, muy similar a lo que el pastor decía, porque pues habían cosas donde yo, aunque económicamente ya tenía una vida laboral muy joven, habían cosas que ni siquiera mi vida laboral podía darme, ¿cierto? Donde yo de pronto no podía hacer una carrera profesional, porque pues si trabajaba para proveer a mi casa, no podía trabajar para estudiar, y si tenía el tiempo para estudiar, no podía tener tiempo para trabajar. Entonces mi autoestima todo el tiempo vivió por el piso, y mi identidad yo creo que fue atropellada hasta muy avanzada edad, porque yo puedo decir, yo incluso he puesto ejemplos que fácilmente con esta ausencia paternal pude haberme sumergido en drogas, alcohol, estuve rodeado en un mundo muy, muy oscuro,
y pude haberme rodeado de drogas, de alcohol. Incluso el tema de la identidad hace que si yo no tengo un buen ejemplo de un hombre, de una figura paterna, incluso yo decida no querer ser hombre, y fácilmente se pudo ver afectado este tema de no querer ser hombre. No quiero ser el hombre del mal ejemplo que me dieron. Entonces mi identidad todo el tiempo, de principio a fin, fue atacada por drogas, por alcohol, por crimen. Mi identidad fue atacada por muchas cosas que simplemente lo que querían hacer era desviarme del propósito tan grande que tenía Dios conmigo, de la voluntad que Él quería hacer conmigo, que hoy va caminando en eso. Entonces fue mi identidad y mi autoestima fueron atacadas de raíz, porque la misión principal era acabarme. Muchas gracias. Podríamos decir que la paternidad no es una opción, sino que es una necesidad. Y tal vez estemos pensando, ay, pero es que se sienten mal solamente los adolescentes o los jóvenes cuando el padre es ausente. Pero no, nos damos cuenta de que aún estando ya adulto, hay muchas áreas de nuestra vida donde no pudimos desarrollarlas bien, donde tuvimos tal vez alguna pérdida, ¿cierto? Ya sea de autoestima, como lo mencionaba Cami, que todavía tal vez nos está afectando, ¿sí? Y viene una pregunta muy importante que yo creo que es lo medular del mensaje de lo que estamos hablando en esta mañana, y es cómo restaurar esa deficiencia de paternidad. Sí. Bueno, lo que pasa es que, como les venía contando, si a mí me hacen esa pregunta de cómo restauro la paternidad que nunca tuve, es como decir usted cómo reconstruye una casa que nunca existió. ¿Cómo reconstruye usted algo que ni siquiera es visible, de lo que usted ni siquiera tiene una idea? No hay ruinas para uno decir aquí hubo algo. Como dicen por ahí, cenizas quedan, ni cenizas. ¿Cómo restauro yo esto? Ayer hablaba algo muy importante con los jóvenes, porque también pude estar en el panel con otro tema diferente, pero había una pregunta muy similar. Primero yo tuve que hacer un trabajo en mi vida, y el trabajo era identificar el porqué de todos mis males, ¿cierto? Porque aunque tenía la ausencia paternal, hombre, era un adolescente, era un niño y se estaba convirtiendo en un joven. No podía identificar fácilmente que todo lo que me venía sucediendo y las diferencias que yo tenía de un niño con una familia funcional eran muy diferentes al desarrollo de un joven, de un niño con una familia totalmente disfuncional, ¿cierto? Primero me tocó identificar, e identifiqué que el tema venía de raíz, y la raíz era la ausencia paternal que toda mi vida tuve. Segundo, me tocó confesarlo, porque hubo cosas que yo me tuve que retener muchos años. Yo muchos años creí una barrera y vino sobre mí un egocentrismo y una autosuficiencia totalmente grande, donde mis palabras y mis pensamientos decían: yo puedo solo, si no necesité de un padre, ahorita muchísimo menos. Si no necesité de un padre, no necesito de absolutamente nadie para salir adelante. Viene un egocentrismo y un orgullo de yo todo lo puedo, nadie es capaz contra mí. Pero me tocó reconocerlo, me tocó reconocer que sí necesitaba, y que aunque esa figura paterna no se iba a convertir más en una piedra de tropiezo, sí necesitaba yo ese referente que me ayudara a crecer como persona. Y la tercera parte fue perdonar a alguien que no merece el perdón, porque si yo, que no merezco perdón, y Dios aún así pudo pagar todos mis pecados ahí en la cruz, ¿quién soy yo para seguir guardando rencor, para seguirme desgastando
el odio provenía de mí hacia afuera, o sea que al único que estaba dañando era ¿quién? A mí. A la única persona que le iba a dar un resultado final malo y negativo era ¿quién? A mí. Esa persona ni siquiera cuenta se estaba dando de lo que yo estaba sucediendo y estaba viviendo una vida totalmente tranquila. Después de identificar que los males que me pasaban eran por una falta de paternidad, donde lo confieso con mi boca que mi necesidad es netamente paterna y decido perdonar, Dios restaura mi vida de raíz y me dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo con todo te voy a recoger. Y ahí comienza un proceso de restauración donde Dios no solamente me encamina a su voluntad, que es poderle servir con todo esto que me ha venido dando, con todas estas capacidades, con el don que me dio de poder cantar, y eso hizo que no solamente hubiera un cambio en mi vida y una restauración en mi vida, sino en mi vida familiar con mi madre, donde eso hizo que yo ya pudiese darle una mejor calidad de vida a mi mamá. Dios me empezó a brindar todo lo que nunca tuve. Dios me empezó a proveer todo lo que nunca pensé tener. Dios me empezó a dotar de cosas que nunca pensé que me iba a dotar. Y hoy esa restauración, aunque sigue en pie, se ha ido encaminando a intentar ser el mejor esposo, a intentar ser el mejor hijo, y que mi único referente solamente va a ser en cómo vivió Jesús. Muy bien, Cami, muchas gracias, pastor. Sarita es muy llorona y le conozco los ojos acá desde cerquita. De aquí en adelante es el mensaje que queremos dejar sembrado en cada uno de ustedes, y este no solamente es un tema para jóvenes, sino para adultos. Fui abusado sexualmente a los 8 años por una persona muy allegada a mi casa. De hecho, en mi casa no se dieron cuenta nunca, porque cuando suceden esas cosas, el abusador siempre está diciendo: no se lo cuente a nadie, usted es el culpable, si se lo cuenta le va a ir peor. Entonces uno simplemente llora, traga, y son cosas fuertes. Y yo, de todas esas cosas, yo siempre le eché la culpa a mi papá. Hay 3 figuras de padre. Una es Dios Padre, la segunda figura de padre es el papá biológico, y la tercera figura de padre es un padre espiritual. En mi vida, mi papá biológico estuvo ahí, ausente emocionalmente, y mi papá era de los que decía: Cristina, me voy a jugar billar. Y pasaba esa noche, pasaban 2 noches, 3 noches, una semana, y aunque él era policía, no volvía. Y con mi madre, después de 15 días, un mes, lo estábamos buscando en hospitales, hasta en la morgue fuimos a buscarlo alguna vez. Siempre venían los amigos policías en la bola a buscar a Piedrahíta, somos de apellido Piedrahíta. Piedrahíta había empeñado la placa de policía en una olla y la había cambiado por vicio, y se había ido y se había internado 3 meses en una finca, y a los 3 meses volvía. Y esos 3 meses la dueña de la casa no nos cobraba renta. Yo me acuerdo que era una señora que yo le decía evangélica, gorda, caderona, pero una mujer con mucho amor de Dios, mucha misericordia, y era la que nos tenía como esa misericordia en ese tiempo. Y por mi mamá no poder estar ahí también,
por estar tratando de suplir, y mi abuela inválida, entonces había una persona conocida que abusaba de mí en casa. Y hay 3 clases de paternidad: Dios como padre, el padre biológico y el padre espiritual. En mi caso, yo conocí a Dios Padre, su paternidad, a través de un padre espiritual. Un padre espiritual puede ser un pastor, puede ser un líder, una persona que me ama en oración, me tolera y me acepta tal y como soy, y comienza un proceso conmigo. En mi vida comenzaron un proceso. La paternidad en mi vida no fue restaurada de la noche a la mañana, sino que yo le agradezco a mis pastores, que fueron como esos padres espirituales, a los cuales yo les digo a veces: qué pena con ustedes, ahora que tengo 51 años y se oxigenó mi cerebro y pienso de una manera más madura, qué pena todas las pataletas que yo hice, todo lo que dije, todo lo infantil que fue. Yo tengo gente acá en la iglesia muy infantil, de 25, 30, 40 años. Yo no sé cuándo se les van a acabar las pataletas. Lo que yo les puedo decir es que comprendo esas pataletas porque yo las hice, y fue muy difícil conmigo, porque en mí tuvo que fortalecerse una paternidad. La Biblia dice que Dios es un Dios trigeneracional, es un Dios de generaciones. Y la Biblia dice que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y cuando usted mira la Biblia de Abraham, Abraham es un padre que hace cosas como sacrificio y obediencia. Así que cuando Abraham sacrifica y obedece, Isaac recibe la herencia, ¿cierto? Isaac empezó donde su padre terminó, pero está Abraham, Isaac y Jacob. Así que en Jacob, Abraham se sacrifica y obedece, Isaac recibe la herencia y Jacob cumple la promesa. ¿Qué pasa cuando no hay un Abraham que ni sacrifica ni obedece? Porque su hijo pudo empezar donde su padre terminó. Y en la historia que les contamos, no tuvimos padres ni que sacrificaron ni que obedecieron. Entonces tuvimos que empezar desde cero. Cuando uno empieza desde cero y está tan ocupado resolviendo, yo decía alguna vez que no puede construir. Yo siento que apenas a mi edad estoy construyendo. Yo veo jóvenes hoy en día que están construidos a los 15 y a los 20 años, porque empezaron donde su papá terminó. Pero cuando no hay un papá que construya, o un papá que se sacrifique y obedezca, nos deja un vacío grande a cada uno de nosotros. Escúcheme, papás, los papás estamos puestos, y los hijos necesitamos 3 cosas del papá. Necesitamos gobierno, necesitamos ser nutridos y necesitamos disciplina. Los padres están puestos para gobernar, para nutrir y para disciplinar. ¿Cuáles son las 3? Gobernar, nutrir y disciplinar. Cuando hay un padre que no gobierna, no nutre y no disciplina, no se sacrifica y no obedece, ¿qué le deja al hijo? Y cuando hay un hijo que no quiere que lo gobiernen, ni que lo nutran, ni que lo disciplinan, ¿cómo cree usted que va a crecer? De esos hijos a los que están acostumbrados a que todos le digan sí, porque el día que usted al niño le dice que no, tiene un grave problema. Yo no tuve un papá que ni sacrificara, ni obedeciera, ni gobernara, ni nutriera, ni disciplinara. Entonces, Satanás aprovecha ese vacío en el corazón del joven y de la joven y del ser humano para venir a implantar muchas cosas.
e implanta entonces sustitutos. Y déjeme decirles, la necesidad más grande del ser humano después de la salvación es la paternidad. Y cuando uno tiene una paternidad deficiente, uno busca sustitutos: las drogas, el alcohol, la promiscuidad sexual, todo lo que el mundo ofrece en este tiempo. Y uno puede tener hoy 30, 40, 50 años y aún está buscando sustitutos. Tenemos parejas en la oficina donde él actúa o ella como un adolescente. Es un adolescente a los 40 años y cuando auscultamos su vida nos damos cuenta que hay una deficiencia en su vida paternal. Y tiene que revelársele la paternidad de Dios en su vida. Camilo dijo cosas como reconocer, la segunda, confesar y perdonar. Si usted hoy con esta charla, usted es casado, usted es muy adulto y dice: ¿yo por qué soy así? Porque siempre estoy como el celoso, buscando lo que no quiere encontrar, y está diciendo, como dijo el escritor: yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo nadie que me quiera a mí. ¿Lo ha dicho usted? Es porque hay una deficiencia de la paternidad y usted está buscando un sustituto. Y hay jovencitas que buscan un sustituto en un novio, y con el primero que aparezca se van y creen que ese va a ser el sustituto de su paternidad. Buscan un sustituto en su cuerpo, en la talla, buscan un sustituto en la moda y en todo lo que el mundo está ofreciendo en este tiempo para sustituir la paternidad. Pero déjeme decirle, yo le decía a Camilo ayer, que estábamos hablando de este tema, que hay algo que al hijo pródigo lo hizo volver a casa, que nos dijo un monje en estos días, y fue el hambre. El hambre fue lo único que hizo que el hijo pródigo volviera a casa. Porque cuando uno busca un sustituto en el mundo siempre nos va a dejar con hambre. Yo conozco gente que busca sustitutos en tantas cosas: más mujeres, más vicio, más alcohol, más droga, más tantas cosas, viajan, muchas cosas, como las fiestas, todo. Y cuando encuentran que ese sustituto no puede sustituir la paternidad de Dios, iglesia, nada puede sustituir la paternidad de Dios que Dios mismo. Jesús le dijo al Padre: Abba Padre. Y esa palabra Abba Padre significa en español papito Dios, pero en el original griego significa pater. Y pater, más allá en el fondo, significa patria. Y patria habla de identidad. Cuando yo tengo una falencia en mi paternidad, no sé cuál es mi patria, no tengo identidad. Y me vuelvo una colcha de retazos porque busco identidad en el cantante, en el vecino, en aquella persona, en la moda. Y usted ve un joven y lo mira de arriba abajo y usted dice: esto es una colcha de retazos, no tiene identidad. Escúcheme, le voy a dar un consejo. Cuando usted se vaya a casar con alguien, cásese con alguien que sea sano emocionalmente. Escúcheme, cuando usted mira a esa novia o ese novio que tiene, piense: ¿es sano emocionalmente? Porque si es una persona que siempre manipula llorando, si es una persona que siempre tiene unos altibajos emocionales en su vida, ¿cómo lo va a manipular a usted en el matrimonio? Y sabe, si usted comienza a auscultar a su novia o a su novio, va a ver que tiene una deficiencia en la paternidad. Cuando usted se case, usted no va a ser el esposo, ella va a tratar de que usted sustituya ¿a quién? A su papá. Entonces, la necesidad más grande que tiene el ser humano después de la salvación es la paternidad. Y nosotros le queremos presentar a Dios como un Dios que es papá. A mí me sustituyó la paternidad. Yo sí conozco a mi papá está vivo. Camilo conoció una foto del papá a los 20 años.
Y hoy cuando yo me miro en espejo, yo tengo una camisa a cuadros que es muy parecida a la que se pone mi papá. Y cuando mi esposa me está mirando así como con una sonrisa así como pícara, y digo, ¿qué? ¿Me parezco a mi papá? Y me dice, sí. Yo no me volví a poner esa camisa. Pero cuando conozco a Dios como quién, como mi Padre, el Padre da dos cosas, escuche: identidad y seguridad. Eso da el Padre sobre nosotros. Dale ese aplauso al Señor en esta mañana. Y yo tengo una botella por allí, ¿dónde está? Un vaso. ¿Y sabe ustedes también qué significa la palabra Padre? La destapa, Camilo, está en la mano. No, aquí, arribita. La palabra Padre viene del origen, viene de la palabra origen, pero viene de la palabra fuente. Un padre me da identidad, pero un padre es una fuente. Y resulta de que estos somos nosotros. Este es mi corazón. Y cuando yo conocí a mi Padre, Él fue mi fuente. Y Él comenzó a derramar sobre mi vida de lo que Él tenía, de su fuente, de su paz, de su amor, de su bondad, de su misericordia, de su presencia, de su Espíritu Santo, de su gozo, de su paz. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Esta agua que está acá es diferente a esta? Entonces, si yo tengo de su fuente, ¿sabe? Yo aprendo a pensar como Dios. Yo aprendo a hablar como Dios y yo aprendo a caminar como Dios. Porque hay una esencia, hay un ADN de Dios en cada uno de nosotros. Nosotros le queremos presentar a usted a Jesús, a Dios como Padre, como una fuente. Y a medida que usted busca de Dios, a medida que usted lee la palabra, a medida que usted abraza el amor de Dios, yo fui una persona muy difícil de amar. Recuerdo cuando Daniela estaba pequeña, así como Paulina, un poquito más grande, ya caminando por ahí en las sillas de la iglesia. La pastora Daniela ha sido muy inteligente y se movía mucho, por no decir inquieta, se movía mucho. Y un día la pastora tomó a Daniela de la mano y me la llevó. Y yo me levanté de la reunión y me fui de la iglesia y no volví. Porque yo sentí que estaban rechazando a mi hija. Inmediatamente saltó el rechazo que yo llevaba dentro. Porque cuando una persona es rechazada por cualquier cosita, se siente rechazada. Es tan complicado. Es tan complicado. Porque usted no me miró. Y si la miré, usted me está mirando mal. ¿Sabe por qué las personas siempre están como buscando? Porque son rechazadas. Porque no han dejado que la paternidad de Dios venga sobre sus vidas. Si usted no tuvo un papá, o si tuvo un papá ausente emocionalmente, hoy necesita conocerle a Él como su Padre. Y el Señor dice, esta es una fuente. Jesús habla con la mujer samaritana. ¿Y qué le ofrece Jesús a la mujer samaritana? Un agua que salte para vida eterna. Y dice, ustedes sacan de ese pozo y van a volver a tener sed, pero el agua que yo le daré. Y yo le preguntaba ayer a mis hijas para terminar, ¿ustedes creen que yo lo he hecho bien como padre? Porque no tuve un referente de papá. ¿Usted cree que lo he hecho bien como padre? Lo ha hecho muy bien. Gracias. Dani, no existimos los padres perfectos, pero como predicaba la pastora Olga Patricia el domingo anterior, yo decidí llevarle la contraria al diablo. Eso es guerra espiritual. Guerra espiritual no cerrar los ojos y reprender al diablo, no. Guerra espiritual es hacer lo opuesto a lo que el diablo le dijo. Gracias al Señor, y yo lo puedo decir de todo corazón, jamás he tomado. Bueno, yo les abro mi corazón. En estos días con la tos me tomé una copita de ron con leche que me dijeron.
me dio una griera y un dolor de estómago y la tos siguió. Yo le dije, Espíritu Santo, perdóname, definitivamente. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero jamás he fumado, jamás he metido droga a mi cuerpo, jamás he tomado. No conozco una discoteca. Y gracias a la misericordia del Señor, llevo 27 años de casado y le he podido ser fiel a mi esposa. Gracias a la misericordia del Señor durante este tiempo. Pero algo que me sostiene todo el tiempo es la paternidad de Dios. Y lo que lo va a sostener a usted es su paternidad. Y en su paternidad, Él me dio un ministerio. En su paternidad, Él me dio una esposa. En su paternidad, Él me dio unas hijas, una nieta, un yerno. ¿Sí? Para los que no saben. Pero en su paternidad, Dios me los ha dado a ustedes como familia, como iglesia. Y un hombre tan tímido, tan temeroso, de allá el Señor me ha puesto a pararme en un lugar, a predicar, a compartir. Pero yo conocí su paternidad. Y cuando se vacía ese vaso y quiere volverlo de antes, el Señor tiene que volver a llenar mi vida todo el tiempo. En esencia, Dios está en mí. Yo tengo un Padre que está en mí. Usted tiene un Padre que está en usted. Y es su paternidad. ¿Qué tal si hay hora en esta mañana? ¿Qué más podemos decir, Sara? Vamos a orar en esta mañana. ¿Tiene sentido lo que decimos? ¿Valió la pena este tiempo? ¿Qué tal si las familias, por favor, únase con su familia en esta mañana? Vaya a buscar a alguien de su familia. Don Jairo. La paternidad de Dios. Ajá, amén, amén. Y tenemos un Padre, iglesia. Yo tengo un Padre que me gobierna, que me nutre y que me disciplina. Ese es mi Padre. Así que únase hoy con su familia, por favor. Yo quiero pedirle a mi esposa, mis hijas que vengan. Vamos a orar. Únase hoy con su familia, y usted que está en su casa, ore en esta mañana. Tal vez su casa necesita la paternidad de Dios. Necesita su casa el gobierno de Dios. Necesita que Dios lo nutra y que Dios discipline. Dígale: Señor, en esta mañana te damos gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por este retiro de jóvenes de la iglesia que se llama Legado. Y tú nos dejas un legado, y nosotros queremos dejar un legado sobre nuestras generaciones. Señor Jesús, a veces venimos de situaciones tan difíciles, tan agrestes, Señor, pero hoy oro para que la paternidad de Dios se revele a nosotros y a nuestros hogares. Ayúdanos a tener hogares sólidos, familias sólidas, familias con una autoestima, familias seguras, familias con identidad, familias con propósito. Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y tú tienes una herencia para nosotros. Yo no tuve un padre que dejara herencia, pero tú tienes una herencia para cada uno de nosotros, Señor. Y tú me gobiernas, tú me nutres y tú me disciplinas, y aceptamos la paternidad de Dios. Dile: Señor, en casa aceptamos la paternidad de Dios. Señor, a veces ha venido el rechazo, la indiferencia, la timidez, el rencor, el resentimiento, la falta de perdón. Pero hoy aceptamos a Dios como Padre en cada una de nuestras vidas. Señor, tal vez hemos sido rechazados por alguien, Señor, aún por un esposo, por un hijo, por un jefe, por un amigo, y eso nos ha dolido de tal manera, Señor. Pero venimos a ti, que eres ese Padre amoroso en esta mañana. Dile: tú eres mi Padre amoroso en esta mañana. Y despedimos a la iglesia en línea y les bendecimos. Señor, tú eres mi Padre amoroso en esta mañana. Tú
tú eres mi Padre amoroso. ¿Cuántas familias creemos hoy que Él es nuestro Padre amoroso?